Trabajé 16 años en el diario deportivo Olé, en el diario deportivo de Clarín. Había, entre tantas otras, una tradición que era cuando venía una nota del exterior, uno le buscaba un foco argentino. El foco argentino es la conexión con Argentina, con algún hecho, con algún protagonista. Cualquier noticia que viniera de afuera, en principio, era mejor que tuviera esa conexión argentina. A veces era más fácil, otras veces no tanto, pero cuando había mucha información, por ejemplo, una nota larga de algún protagonista, alguna biografía de algún protagonista también importante, material que estaba en inglés, en francés, bueno, eso era directamente imposible, porque en la redacción no hay tiempo, en las redacciones no hay tiempo. Pero bueno, los tiempos cambiaron. Y hoy con la ayuda de la tecnología podemos hacer que un asistente lo haga por nosotros. Esto que a veces se escucha o se escucha bastante repetido, no es chiste. En este caso, uno podría estar en su oficina, en la redacción, haciendo algún trabajo puntual y tu asistente de inteligencia artificial buceando en los documentos para encontrar datos interesantes y el enganche argentino para alguna nota. Esto lo vamos a hacer con un RAG, obviamente. El RAG es una interesantísima estrategia de almacenamiento y recuperación de datos usando bases de datos vectorizadas e inteligencia artificial para analizar esa información, que puede terminar siendo nuestro asistente en este tipo de trabajos. Hoy lo que vamos a hacer es ver dos ejemplos de dos publicaciones más o menos recientes que vamos a tirarlas a nuestro sistema y vamos a chatear con esos documentos, como se dice habitualmente, para buscarle el famoso foco argentino a las notas. La idea, como siempre, es mostrar un poco la estrategia utilizada en N8N para encontrar una solución en el mundo real de alguna industria o profesión, en este caso el periodismo. No tanto entrar en lo técnico, hay muchos videos que te explican cómo hacer la base de datos vectorial, qué pasa dentro de cada nodo. Lo que interesa, o por lo menos me interesa a mí puntualmente, es encontrar estrategias para solucionar cosas en la vida real. Vamos a tratar de encontrarle el foco argentino a estos dos archivos. La revista Le Point, una revista francesa que en febrero sacó a Milei en la tapa, y un libro que fue publicado el año pasado en Brasil, que es una biografía de Lula, el presidente de Brasil. A ambos vamos a tratar de darle entonces el foco argentino. Lo primero que va a ocurrir es que ponemos como disparador un nodo de Google Drive Trigger, que se va a disparar cuando ocurra un cambio en una carpeta de Google, como dice acá. Lo podemos setear para que sea cada una hora, cada un minuto, que vaya y chequee cambios en esa carpeta cada un cierto tiempo de acuerdo a lo que nosotros querramos. Determinamos también la carpeta y la acción que va a disparar este flujo, que es un file created, o sea, una vez que se crea un file en esta carpeta de Google Drive, se dispara el flujo. Cuando se dispara el flujo, lo que vamos a obtener es el ID del archivo creado, después lo bajamos de Google Drive, extraemos el archivo y lo pasamos a texto para manejarlo más fácilmente, y acá tenemos el nodo de Supabase, que es el que va a insertar el documento en la base de datos a la tabla Documents, con una query o una función en este caso que se llama Match Documents, ya creada en la base de datos. Esto lo va a hacer con un embedding. El embedding es el modelo con el que se va a vectorizar la tabla. En este caso siempre por defecto nos propone este modelo y es el que vamos a utilizar. Y hay que tener cuidado con utilizar el mismo modelo de embedding cuando subimos documentos y cuando bajamos documentos. Acá vamos a ver que está el mismo modelo porque si no machean, la cosa no funciona. Este nodo, además de tener el embedding, necesita un default data loader, que es el que va a preparar el archivo para subir. Y después otro subnodo que es el Recursive Character Text Splitter, que es el que va a determinar cómo se va a segmentar el archivo que vamos a subir. Recuerden que en una base de datos vectorizada lo que hacemos es no solamente vectorizar la información, es decir, pasarla a números,
sino separarla por fragmentos. El chunk es un fragmento, el chunk size es un fragmento, que en este caso viene por defecto 1000 caracteres y ese es el número que le vamos a dejar. Y el chunk overlap es el solapamiento que hay de información entre un chunk y el siguiente. Se suele repetir información, palabras, entre uno y otro para que haya una fluidez mayor y no se pierda la cadena de sentido, que no esté tan aislada la información de uno y otro. Acá le podemos poner tranquilamente 5 y el chunk de 1000 está bien. De esta manera ya tenemos listo el flujo para subir un archivo. Lo vamos a disparar nosotros, no vamos a esperar obviamente que lo detecte el nodo. Tenemos ya subido el primer libro, Lula of Brasil, y vamos a ejecutar obviamente este nodo para que todos los anteriores se ejecuten. Ahí vemos cómo se ejecutaron todos, está ejecutándose el último que es el Supabase Vector. Y acá vemos cómo el Recursive Character Text Splitter se ejecutó 10 veces, porque obviamente va tomando chunk por chunk. Y la base de datos termina de ejecutarse después de procesar toda la información. Y acá nos va a decir el número de ítems. 858 ítems son los que tiene este archivo en particular. Y vamos a la base de datos en Supabase y toda la información ya cargada. Son 858 records. Volvemos a N8N y acá lo que vamos a hacer es chatear directamente ya con la información. El workflow, este es el tradicional, un agente inteligente con un modelo de LLM, su memoria, y acá la tool es un answer question with a vector store, es decir, contestar preguntas con una base de datos vectorizada. Nos vamos a conectar de nuevo acá a Supabase y este es el subnodo correspondiente para traer información y acá el mismo embedding que habíamos utilizado al momento de subir el archivo. En este nodo tenemos un elemento, una variable muy importante, que es el límite de segmentos que va a traer la base de datos de acuerdo a la búsqueda semántica y a la similitud que haya encontrado. Lo importante es encontrar el punto justo. Uno puede poner un límite muy grande para que traiga mucha información, cosa de no perderla, pero se pierde precisión y se gastan recursos. Pero por otro lado, si el límite es muy chiquito, podemos ser más precisos, gastamos pocos recursos, pero podemos llegar a perder información. Con lo cual hay que jugar y en cada caso yo diría probar el límite de acuerdo a la información que nosotros sepamos que tiene el archivo. En este caso el límite de 10 está bien, habiendo probado un par de veces un archivo parecido. Ahora ya está, esto está listo para interactuar y si vamos al chat ya podemos hacer preguntas. En el caso de lo que estamos buscando, que es buscar el foco argentino de esta publicación, que es el libro de Lula, rápidamente lo que uno puede preguntar es, ¿se hace referencia a algún argentino en el libro? Obviamente que la respuesta va a ser sí, es un presidente que ha tenido mucho contacto con Argentina y con los presidentes argentinos. Ahí está pasando por todos los nodos y encontramos obviamente que la respuesta es en el libro se menciona a Néstor Kirchner, quien fue presidente de Argentina, su figura es relevante, etcétera, etcétera. También nos trae información sobre otros presidentes. Eso quizás sea una cuestión de afinamiento en el prompt. En este caso el prompt que hice es bastante genérico, le da el ingreso, la entrada, el input, que es el chat input, la información, la pregunta que hace el usuario, y después le pido que responda como un periodista que está interesado en buscar información precisa de acuerdo a la pregunta. No hay más que eso, pero con un prompt seguramente más fino se puede mejorar estas preguntas. Pero bueno, ya tenemos acá la posibilidad de navegar y bucear en un libro grande tratando de encontrar un foco argentino, encontrar qué dice el libro sobre las relaciones de Lula con Argentina, con los presidentes, etc.
Ya que sabemos que nombra a Kirchner, podemos preguntarle cuál era la relación de Lula con Kirchner, porque eso nos va a dar un foco más puntual y vamos a poder, en todo caso, hacer una nota focalizando la presentación o la aparición, la publicación de este libro en alguna referencia local que lo haga más interesante para el público argentino. Y bueno, acá responde la relación entre Lula y Kirchner, según se describe el libro, es compleja y multifacética, etcétera, etcétera. Bueno, acá está la respuesta a esto. Nos facilita un montón el trabajo. Después, obviamente, para completar la nota, uno puede hacer varias preguntas más genéricas respecto del libro y podemos hasta preguntarle, y en esto está muy piola el RAG, es describime dos anécdotas graciosas que haya vivido Lula como presidente. Si existen las anécdotas, las traerá. Bueno, no encontró anécdotas y eso está bien, puede pasar. Después uno se irá buceando en este archivo. Ya tenemos nuestro asistente que va a hacer por nosotros la nota con foco argentino sobre la aparición de la biografía de Lula. Bueno, ahora vamos con el otro archivo, el segundo. Ya lo subí acá a Google Drive, que es la revista Le Point, con la tapa de Milei, la revista francesa de febrero de este año. Lo que hacemos nuevamente es subir el archivo a la base vectorial. Lo corremos desde acá y ahí ya está, ya lo subió. Vemos que tiene en este caso 468 ítems. Vemos que el libro obviamente es una revista. Al ser una revista en PDF es más complejo seguramente para entenderlo o leerlo, porque un libro es más claro en ese sentido, pero lo maneja bien, lo maneja bien. Bueno, y una vez terminada la carga, ya podemos chatear con la revista Le Point. Está en francés y no nos importa. Es una nota larga y no nos importa porque nosotros vamos a ir al foco puntual de cómo ven la figura de Milei, cuáles son sus críticas, cuáles son sus elogios. Vamos a ver si nos responde, por ejemplo, cuál es la imagen que tiene la revista de Milei. La revista presenta a Javier Milei con una imagen de polémica y fascinación, es descrito como un cantor del liberalismo, etcétera, etcétera. Bueno, acá hay una referencia clara de por qué la revista lo pone en la tapa. Podríamos preguntar cuáles son sus críticas a Milei, si es que tiene. Las críticas hacia Javier Milei en la revista son multifacéticas, reflejan una amplia gama de preocupaciones. Bueno, todo un texto. Y también podríamos preguntarle cuáles son los aciertos de Milei según la revista. La revista menciona varios aciertos, rigurosidad en la justificar, bueno, 5 puntos en los cuales la revista está de acuerdo con lo que está haciendo Milei. Y ese fue entonces el chateo con los dos PDF, tanto el de un libro, que no hubiese sido posible resumir y buscarle el foco argentino si no hubiese existido esta herramienta, porque leer un libro de 400 o 500 páginas para publicar en un diario es por ahí un trabajo excesivo y no hay tiempo, como dije recién. Y después en el caso de la revista, una revista en francés, eh, que hay que traducir y también bucear, porque es una nota de 14 páginas. Terminamos pudiendo hacerlo rápidamente gracias a este sistema y bueno, terminó siendo realmente un asistente confiable, rápido, que nos permite seguir haciendo otras tareas mientras él terminó esta puntual.